Hola, mi nombre es Sara Rigueros y me convertí en meme para acompañarlos en el tema de la viralización de los memes desde un enfoque sociológico. Bienvenidos. Para entender los factores que implican la viralización de un meme, debemos escudriñar en sus cimientos. Tiene su origen en el libro El gen egoísta del biólogo Richard Dawkins. Esta obra explica la evolución biológica a partir del gen, una unidad de información con tendencia a repetirse en las descendencias de las especies, el cual usa a los organismos como medio para reproducirse infinitamente. Ejemplo, una gallina es el mecanismo que un huevo usa para hacer otro huevo. Cambio de realidad. Dawkins traspasó este término al contexto antropológico como meme, lo que se podría denominar como gen cultural, el cual depende de procesos de observación y aprendizaje. Entonces, cuando se hace referencia a meme, se habla de cualquier idea, creencia, tradición, práctica, etc., que se transmite de forma cultural al verse, según Milner, como un replicador cognitivo que pasa de persona a persona mediante la imitación. Este, como el gen biológico, también se somete a un proceso de selección natural. Dan Sperber, en el libro Anthropology and Psychology Toward an Epidemiology of Representations, propone una analogía de los cambios culturales a partir de la comparación con las epidemias, en donde la mente es susceptible a recibir representaciones culturales de la misma manera en la que el cuerpo es propenso a adquirir enfermedades. Sin embargo, esta idea es controversial, pues no se pueden aplicar al 100% las características de un virus a una práctica cultural. La idea de que las sociedades solo toman rasgos culturales funcionales no puede ser cierta. Existen sociedades que adoptan características inútiles, las cuales siguen presentes con fuerza a pesar del transcurrir del tiempo, pudiendo ser estas dañinas, beneficiosas o sin ningún efecto en la mente o organismo que lo posee. Pero, ¿por qué sobreviven particularidades inservibles en un proceso de selección natural? En vista de ello, este antropólogo observó la necesidad de separar las disposiciones de las susceptibilidades, es decir, las cualidades adaptativas de las consecuencias de las mismas, que pueden ser efectos que impactan de forma negativa a los organismos. Ejemplo, desde un punto de vista biológico, el gusto por el azúcar es un mecanismo de los seres humanos para escoger alimentos con más energía. Y en el mundo contemporáneo, esto conlleva enfermedades como la obesidad. Asimismo, las colectividades podrían optar por comportamientos que naturalmente funcionen para la evolución y supervivencia del ser humano, pero como consecuencia inesperada desencadenarían otras singularidades que poco o nada favorecerían a una población. Entonces, Sperber formula el siguiente cuestionamiento. ¿Por qué son ciertas representaciones más exitosas en una población humana, más cautivadoras y más contagiosas que otras? Infortunadamente, los factores que rodean esta temática son tan diversos y existen tantas contradicciones en las teorías que aún no existe una respuesta definitiva. Gabriel Tarde, en el libro Las leyes de la imitación, elabora una explicación detallada sobre los mecanismos mediante los cuales se construye la sociedad en base a la teoría social de Durkheim y la teoría de economía política marxista, del cual surgieron conceptos que posteriormente se aplicarían a una reinterpretación de la epidemiología memética digital. Hagamos una revisión para entender la propuesta de Tarde. Para este sociólogo francés, la imitación es uno de los factores que articulan la socialidad junto con la invención y la oposición, entendiendo el término socialidad como los procesos de construcción de lo social para la creación de la sociología de las sociedades. Sí. En el artículo Los memes y la imitación en la sociedad de Emiliano Benil, según la reinterpretación de autores como Bruno Latour, este término elude el dar por hecho lo social y resalta las acciones o las prácticas que posibilitan la edificación de las formas sociales. Para esta teoría, la sociedad no es algo específico e inmutable, sino un proceso continuo y eterno que requiere la participación de interacciones para concretar las conexiones mentales. Estas se desarrollan por invención y se proliferan por imitación. Al poner en marcha lo anterior en la sociedad contemporánea, se puede entender que tales procesos de expansión e innovación se canalizan mediante las conexiones mentales propiciadas por el uso de dispositivos de comunicación como la prensa. Esto hablando de comunicación de masas. Para entender al meme, el replicador cognitivo de Milner en esa teoría se debe plantear en el contexto que propone Jenkins, la cultura participativa en la cultura de convergencia.
siendo este un proceso cultural que se dinamiza mediante la participación de los usuarios digitales y las posibilidades de acción, y en donde la convergencia habilitaría la coexistencia de los medios digitales con la cúspide de la cultura participativa. A finales del siglo XXI, Tarde, para explicar los procesos de socialidad de las ideas, esta vez no desde la prensa o las noticias, sino desde los elementos tecnológicos, retomó la idea de la imitación en el pensamiento social comunicacional. Desde acá, Miller comienza a considerar a los memes de las redes sociales como elementos que no solo expresan emociones, sino también posiciones y puntos de vista que propician la construcción de conexiones. La memología ha pasado por profundas reflexiones y discusiones académicas, y algunos están en contra de este concepto como objeto de estudio. Por ejemplo, Jeremy Trevelyan Burman, teórico de la historia de las ciencias de la Universidad de Groningen, quien en una declaración a la revista digital El Español sugirió que el concepto se malinterpretó desde la proposición de Dawkins, que este no es un objeto científico y que la memética es una disciplina en decadencia, sugiriendo además que el significado otorgado en la contemporaneidad no tiene nada que ver con el origen. Por otro lado, la investigación hecha por la Facultad de Filosofía de la Universidad Javeriana, denominada la explicación memética de la cultura, propone que no hay fundamentos lo suficientemente fuertes como para prescindir de la memética como una forma de construcción social, así como tampoco para determinar que efectivamente es una disciplina que juega un papel fundamental en este ámbito, concluyendo que solo el tiempo determinará si este campo es funcional para contribuir a ese propósito o no. Retomando la teoría de Tarde del uso de los memes como intercambio interactivo, esta parte de la idea de que es indispensable estudiar los flujos interindividuales, sean por contacto o distancia, de los deseos, afirmaciones, negaciones, obediencias y resistencias, pues estos hilan la trama social y por ende todo comienza y termina en esta interacción entre individuos. La propuesta de Tarde se basa en el uso de un sistema sociológico compuesto y no desde la psicología, ya que para él la realidad de una sociedad no se puede explicar a partir de la separación de los elementos que la componen. Con esta idea en mente, creó las leyes de la imitación, normas que comprenden a una acción de una mente en otra a distancia y a otra acción que genera una reproducción casi idéntica de una idea a partir de la placa sensible del otro cerebro. Así, se genera una relación asimétrica, reversible y contingente con alguien a partir de un acto a distancia, siendo un hilo social en el que se expresa un sentir, un pensamiento o se ejerce una acción que es transmitida y repetida por alguien más, y este, a su vez, sirve a un tercero para generar el mismo proceso. Tarde, entonces, habla de flujos o corrientes imitativas, en donde lo singular se vuelve común. Cada individuo posee creencias y deseos particulares, los cuales se integran en estos flujos. Aclara que la imitación no es idéntica, sino que existen mutaciones, pensando en la imitación como variaciones potenciales. De aquí sale el término rayos imitativos, los cuales son innovaciones específicas, como lo podría ser la modificación del sonido de una palabra en un espacio y en una comunidad determinada. Un aspecto de gran relevancia es la integración de otras dos modalidades de acción intermental en la teoría, invención y oposición. La invención se da cuando dos individuos amalgaman sus visiones singulares y crean algo nuevo, y si esta es transmitida e imitada, se volverá social. Y la oposición es cuando dos ideas de distintos individuos se enfrentan, pero no son las ideas con diferencias radicales las que pueden chocar entre sí, sino que las ideas que tienen rasgos semejantes se enfrentan en virtud de ese parecido, poniendo en riesgo la una a la otra de ser destruidas. Por ende, las transformaciones se originan en las invenciones y no en el proceso de lucha. Complementando lo anterior, Caliandro menciona que los sitios web favorecen la agrupación y la estipulación de metas en común. Las formaciones de personas en Internet generan un comportamiento y una intensa unificación que se fortalece en la medida en la que se comparten elementos y procesos afectivos en espacios digitales. Tal efecto define las multitudes en línea y su participación activa o inactiva dependiendo del tipo de contenido que se comparta. Esta es la forma en la que el meme actúa dentro de una comunidad virtual impulsándose a través de aspectos sociales. Pero, ¿cómo se hace viral? Recordando lo anteriormente dicho, aún no se ha podido establecer por qué un meme o una representación cultural es más relevante en una comunidad que en otra. Pero lo que sí se puede limitar son algunos aspectos comunes de los memes virales que dan una idea de la construcción de este proceso masivo.
Michele Cosia, experto en memética de la Universidad de Harvard, menciona que los factores más importantes son, primero, el tiempo, haciendo referencia a la rapidez de los individuos a reaccionar al meme. Segundo, la originalidad. Como se vio en el argumento de Tarde, la imitación y la innovación son cruciales en el proceso de selección de los memes y su competencia en la red. Si hay muchos memes parecidos, la competencia será demasiada y por lo tanto es muy poco probable que tengan éxito. Por ello, si es diferente, resulta más atractivo. Tercero, comunidad. Calandro menciona la relevancia del acto multitudinal en la escalada de los memes. Los memes virales tienden a surgir en comunidades como 4chan y Reddit porque los participantes se organizan y los popularizan. Cosia menciona que esta competencia por originalidad e innovación puede ser negativo porque en el afán de surgir se empiezan a explorar terrenos más agresivos y nefastos, algo más violento, creando contenido inapropiado que puede influir negativamente en quien los consume. Ahora dime tú, ¿el meme y su viralización es tan simple como pensabas o esperabas este nivel de complejidad con algo que aparenta ser tan espontáneo y gracioso? Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima.